Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 10 de febrero. Esta Virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Oremos. Al celebrar a Santa Escolástica, Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar de Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres. Cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer.
Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en despoblado, para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, y luego se embarcó con sus discípulos, y llegaron a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que tiene misericordia de nosotros y nos une en torno al pan de la vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, contemplemos a María. Contemplar es pensar con devoción, con cariño de hijos en esta mujer extraordinaria, que también es Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia que somos nosotros. Cómo ella escuchaba la palabra, cómo la guardaba en su corazón, cómo esa palabra la ponía en su vida cada día. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, como también hoy la palabra de Dios continúa haciéndonos ver esas consecuencias tremendas que son las acciones malas. Y una de las grandes consecuencias del mal es la división. Y la división religiosa. Imagínense que tenemos en nuestro país una iglesia católica, desde hace 21 siglos la iglesia existe, y 48.500 iglesias que no lo son. No lo son porque no tienen Eucaristía. El diablo es el padre de la división. Y la división se da en este pueblo de Israel y comienzan creando otro templo. Para que no vayan allá a Jerusalén, vamos a hacer otro templo en el monte Garizim. Se dan cuenta ustedes que, como ustedes saben, ¿no?, el evangelismo, naturalmente gente hasta buena inclusive, claro que sí, pero han caído en esto. Es toda una política de Estados Unidos para dividir a los países de América Latina. Esto es innegable, esto hay que decirlo con su nombre, ¿no? Y bueno, después ya se convierte en un modo de vida. Hay gente quien vive de la palabra, pero como un comercio. En fin, esa división siempre es producto del mal, de malas intenciones. Y la segunda cosa que nosotros vemos hoy es que pasa lo contrario. Muchísima gente escucha a Jesús, todos están sin comer y sus discípulos le dicen: me da lástima de esta gente que no tienen que comer. Y le dicen los discípulos: ¿de dónde vamos a sacar pan para todos estos? Pide él lo que tiene, ¿verdad? Dicen 7 panes, ¿verdad? Y ciertamente manda que se sienten todos, bueno, esto lo dice el Evangelio de Mateo, y comienzan a repartir y la gente come. Cómo aquella diversidad se une en torno a un mismo pan, a un pequeño pan. Es el milagro de la Santísima Eucaristía.
porque no hay hostias A, B, C. A, B, C somos los que lo recibimos. A veces no lo merecemos. ¿Quién lo merece? Como dice Papa Francisco. Pero definitivamente, hermanos, la unidad magnífica de la Iglesia, como decía Santo Tomás, es el sacramento de la caridad y de la unidad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nos damos cuenta que el divisionismo religioso, también dentro de la Iglesia Católica hay grupos y grupos, pero sobre todo este espantoso cáncer. En cada esquina hay 3 iglesias. Faltan escuelas, pero sobran iglesias porque es un negocio personal, es un error que se sigue difundiendo. Es producto del mal que entra cuando cada uno hace lo que quiere con el nombre de Dios. Y la segunda pregunta, notamos al contrario como la Santísima Eucaristía es el alimento común, es el pan que nos une en la caridad, en la unidad y es el don más grande de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nosotros nos dirigimos a aquel que siente lástima de esta gente que no ha comido. Él no hace milagros para decir, miren, aquí está el gran predicador, noches de gloria y demás inventos. No, Él lo hace para satisfacer esa hambre de esta gente pobre. Le decimos, oh Cristo, tu misericordia te mueve a actuar, a multiplicar esos panes. Gracias, Señor, porque nos enseñas que la caridad es para unir y la verdad también y no para dividir. Te damos gracias porque todas aquellas personas, eran unos 4.000, dice la palabra, pudieron en un momento, por lo menos por un momento, sentirse una sola familia, la familia que se alimenta, como nosotros lo hacemos, de tu cuerpo y de tu sangre. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 105 es un salmo muy fuerte, porque es un salmo que habla de cómo generaciones y generaciones han pecado. Es decir, el pecado viene de los padres, se pasa a los hijos, no es que se pase como mágicamente, ¿no? Educamos a unos a pecar. Es decir, una persona, yo aprendí a calumniar, aprendí a hablar mal de los otros en mi casa. Siempre llegaba una señora a hablar con mi mamá, a hablar mal de todos de la cuadra. Y yo aprendí. Sí, el mal se puede aprender y se transmite contagiando a otros como un virus. Por eso nosotros hoy pensemos en este pueblo que cayó en desgracia, ¿no? Se dividió. Pensemos que sin embargo ese Dios que olvidaron se hizo presente en Cristo que multiplicó los panes. Imaginemos esa escena de los panes compartidos, multiplicados por Dios y digamos, perdona Señor las culpas de tu pueblo. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar 2 propósitos. Darnos cuenta realmente que la división cristiana no es buena, no viene del bien, mucho menos de Dios. Cada uno hace lo que quiere, dice lo que quiere, manipula la palabra de Dios como quiere. Pensemos en esto y oremos mucho por la unidad de los cristianos. Es importantísima esa unidad, unidad en la verdad. Y en esto pues todos hemos de trabajar por ello. En segundo lugar, nosotros también recordemos que abundan milagreros, ¿verdad? Cada día son menos porque la gente creo que se está dando cuenta un poco más del engaño de estos teatros. Pero siempre hay quien se vale del dolor humano, de la necesidad para hacer dinero. Oremos para que en torno a la Eucaristía, que es el verdadero milagro, es el verdadero don del cielo, todos podamos reunirnos agradecidos. Interceda por esto María, mujer eucarística, en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.